Saludos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bienvenidos a este curso sobre la ley y el Evangelio. Yo soy Pastor Arthur Rickman y en este curso yo voy a tener el privilegio para compartir unos asuntos sobre la ley y el Evangelio, cómo podemos definir y distinguir y aplicar, más importante, en la vida de la Iglesia. Tengo que decir que es muy importante que podamos entender correctamente la diferencia entre la ley y el evangelio. En verdad es necesario, porque ustedes van a tener, o posiblemente han tenido, unas circunstancias durante sus conversaciones, sus visitas, preparando estudios bíblicos o dando cuidado espiritual. Cualquier circunstancia que podemos decir sobre su tiempo en la iglesia, cuando sería importante entender mejor la palabra de Dios. Y en este sentido, tiene que saber la diferencia entre la ley y el evangelio. Más importante es cómo se puede aplicar en estas circunstancias. Para empezar, vamos a hablar sobre una introducción, definir también la ley y el evangelio. Vamos a hablar sobre qué es la justificación y también compartimos qué es cuando decimos la diferencia entre ser santos y pecadores y qué significa cuando decimos que un cristiano es al mismo tiempo un santo y pecador. ¿Qué significa cuando hablamos sobre los dos tipos de justicia? Y al final es para distinguir correctamente sobre la fe y las obras. Para empezar, hay un dicho sobre la ley y el evangelio que viene de Keller, el autor de Doctrina Cristiana. Y tenemos que recordar en este curso, todo va a ser presentado de la punta de vista para una diaconisa. Él dice, la ley y el evangelio, ambos términos son usados en la Biblia en sentido amplio y en sentido estricto. En un sentido amplio, ambos denotan la revelación entera de Dios. En el sentido estricto y propio, la ley es la ley de los mandamientos y el evangelio es las buenas nuevas de la gracia de Dios. La ley y el evangelio tienen esto en común. Ambos deben ser enseñados juntos en la iglesia hasta el fin de tiempo. Sin embargo, ellos son fundamentalmente diferentes y deben ser cuidadosamente distinguidos, que distribuye rectamente la palabra de verdad. Martín Lutero escribió, por eso, quien conoce bien este arte de distinguir entre ley y evangelio, lo coloca a la cabeza y lo llama doctor de la Sagrada Escritura. Bueno, es obvio que es muy importante y difícil para distinguir correctamente. Y este curso obviamente sería como una introducción. Toda su vida va a estar practicando cómo se puede distinguir correctamente. Walter dice, el contenido doctrinal de toda la Sagrada Escritura, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, consta de dos doctrinas fundamentales distintas, la ley y el Evangelio. La distinción entre la ley y el Evangelio nos ayuda a entender la palabra de Dios, cómo diaconisas viven como cristianas bautizadas, servir a nuestro prójimo y aplicar la ley y el evangelio en nuestras vidas. Este punto es muy, muy importante. ¿Cómo podemos aplicar la ley y el evangelio en nuestras vidas, en la vida de la iglesia? Primeramente, es necesario entender claramente la definición de la ley y el evangelio, así como comprender otras doctrinas relacionadas para tener una base sólida sobre la cual construir. Al identificar y aplicar la ley y el evangelio, una diaconisa puede ministrar más efectivamente usando la palabra de Dios. A medida que aprendemos sobre la distinción adecuada entre la ley y el evangelio, hay tres cosas que tenemos que recordar. Primero, la palabra de Dios no es solo para aquellos a quienes sirve, es para ti. Recuerda esta. Incluso mientras enseñamos y servimos a otros, continuamos aprendiendo la palabra de Dios y recibimos sus dones y promesas. Número 2.
Las buenas obras no te merecen nada ante Dios. Como una diaconisa y a través de tus diversas vocaciones, Dios obrará a través de ti mientras sirves a tu prójimo con buenas obras. Recuerda, sin embargo, no encontrar seguridad en estas obras, sino solo en Cristo. Número 3. Sirviendo como una diaconisa, cometerás errores. Habrá momentos en los que confundirás la ley y el evangelio, se desanimará o se frustrará. Y en estos momentos, anímate y aférrate al evangelio. Incluso Lutero, en sus charlas de sobremesa, dice: no hay un solo hombre en el mundo que puede y sepa distinguir debidamente entre ley y el evangelio. La ley. Creemos, enseñamos y confesamos que la ley es propiamente una doctrina divina que enseña lo que es recto y agradable ante Dios y que reprueba todo lo que es pecaminoso y contrario a la voluntad divina. ¿Qué hace la ley? La ley revela, exige obediencia, ordena, acusa, da conocimiento del pecado y lleva a la ira de Dios. Según la fórmula de Concordia, la ley de Dios tiene 3 usos. Primero, es como un freno. Por medio de ella se mantiene disciplina externa y decencia, y de este modo se reprimen las manifestaciones groseras y desobedientes de los hombres. Número 2, es como un espejo. Por medio de ella los hombres son conducidos al conocimiento de sus pecados. Y número 3, es como una guía. Después que los hombres han sido regenerados por el Espíritu de Dios, convertidos al Señor y se ha quitado de ellos el velo de Moisés, la ley les sirve para que vivan y anden según la voluntad divina. Y para explicar más estos conceptos y usos, el primer uso de la ley es como un freno. Cuando decimos eso es decir que es en el sentido del uso civil, como ayuda a mantener el orden, la ley del gobierno, reglas en el mundo. El segundo, como un espejo, como podemos ver en el dibujo, el uso condenador de la ley nos muestra nuestros pecados y la ley trae la muerte. La ley también magnifica nuestros pecados. Como dice en Romanos capítulo 3, versículo 20, ya que nadie será justificado delante de Dios por hacer las cosas que la ley exige, pues la ley sirve para reconocer el pecado. El tercer uso de la ley es como una regla o guía. En ese sentido, revela la voluntad de Dios y cómo Dios quiere que nosotros vivamos. Demuestra la vida cristiana, pero no puede justificarnos. No nos da la capacidad de hacerlo. Y es difícil de transmitir porque la ley siempre acusa. Este punto es importante cuando decimos demuestra la vida cristiana, porque es el fruto del Evangelio. Este es el uso, el tercero. San Lucas en capítulo 10 dice: el intérprete de la ley respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. La ley ceremonial. Bueno, hay muchas cosas para decir sobre eso, pero aquí hay unos puntos para recordar. Estas leyes son únicas en el sentido de que fueron una guía y un conjunto de reglas sobre cómo las personas elegidas de Dios debían adorarlo fielmente, expiar sus pecados y separarse de los gentiles. Si bien las otras leyes en el Antiguo Testamento siguen siendo importantes y aplicables, estas leyes ceremoniales ya no son vinculantes para los cristianos, ya que se han cumplido en la persona de Cristo. Cristo dijo: no piensen que he venido a abolir la ley o los profetas. No he venido para aburrirlos, sino para cumplirlos. Por esta razón, Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo,
Es el sacrificio final que cumple la ley y hace que otros sacrificios ya no sean necesarios. Entramos en la familia de Dios cuando nacemos de nuevo a través de las aguas del santo bautismo, no a través de la circuncisión. Aquí, muy importante para recordar sobre las leyes ceremoniales. Para los cristianos, las leyes ceremoniales, ya que se han cumplido en la persona de Jesús, como el Cordero de Dios, nuestro Salvador. El Evangelio. El Evangelio, en cambio, es propiamente la doctrina que enseña que debe creer el hombre que no ha observado la ley y por lo tanto es condenado por ella, a saber que Cristo ha expiado todos los pecados y dado satisfacción por ellos, y ha obtenido y adquirido para el pecador, sin ningún mérito por parte de éste, el perdón de los pecados, la justicia que vale ante Dios y la vida eterna. ¿Qué hace el Evangelio? Bueno, el Evangelio muestra a nuestro Salvador, salva a los pecadores, declara justos a los pecadores arrepentidos, da perdón, da vida eterna, libera a los pecadores de la ira de Dios, consuela porque Cristo cumplió todo por nosotros. Las funciones del Evangelio son: nos revela el significado y los logros de la vida y muerte de Cristo, nos habla del amor de Dios, quien envió a su Hijo al mundo, como dice en Romanos capítulo 5. Pero Dios muestra su amor por nosotros en que, cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. También nos proclama la gracia y el perdón de los pecados, como dice Mateo capítulo 9, y nos da la promesa de gracia de Dios por fe, como dice en Hebreos capítulo 4. Aquí podemos ver unas diferencias muy importantes entre la ley y el Evangelio, y todo está en sus manuales para revisar, pero en corto podemos ver que la ley siempre acusa, condena, el Evangelio siempre perdona. El Evangelio es lo que trae vida a nosotros y habla sobre las obras de Dios, no sobre las obras de nosotros, que no merecen nada excepto castigos. Justificación. Justificación, una aplicación adecuada de la ley y el Evangelio, es fundamental para comprender la doctrina de la justificación. La doctrina luterana de la justificación enseña que Dios justifica a los pecadores solo por la fe en Cristo. Es el regalo gratuito del Evangelio. Como dice en Romanos capítulo 3, 23, revela: todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por esta razón, esta doctrina fue especialmente importante para Lutero, que estaba preocupado por el hecho de que nunca podría hacer lo suficiente para justificarse ante Dios. Fue llevado rápidamente a la desesperación, ya que los seres humanos pecaminosos no pueden ganar su propia salvación por sus propias obras. Pero fue liberado al darse cuenta de que Cristo hizo todo en la cruz. Lutero aprendió que estaba justificado por la gracia de Dios, como un regalo, a través de la redención que está en Cristo Jesús, ya que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Santos y pecadores al mismo tiempo. Comprender la ley y el Evangelio nos ayuda a describir y transmitir mejor la comprensión claramente luterana de que los creyentes son simultáneamente santos y pecadores. Cuando el Evangelio habla de la justificación de lo injusto, no significa que el Evangelio convierte al pecador injusto en una persona justa, sino que ambos permanecen al mismo tiempo. Lutero describe bien esta dicotomía. Él dice: todos los santos son pecadores y siguen siendo pecadores, pero son santos porque Dios en su gracia no ve ni cuenta estos pecados.
sino que los olvida, los perdona y los cubre. Por lo tanto, no hay distinción entre los santos y los no santos. Son pecadores por igual y todos pecan diariamente. Solo que los pecados de los santos no se cuentan, sino que se cubren, y los pecados de los impíos no están cubiertos, sino contados. Los dos tipos de justicia. Bueno, en corto vamos a decir, y puede repasar en sus manuales, pero es importante entender que la justicia activa es la relación horizontal que tenemos con otras personas en el mundo. Y la justicia pasiva, lo que es lo más importante, es la relación vertical con Dios, donde nosotros recibimos la gracia de Dios y somos perdonados por las obras de Cristo en la cruz por nosotros. Fe y obras. Somos salvos por fe en Cristo, no por nuestras obras. Voy a decir otra vez. Somos salvos por fe en Cristo, no por nuestras obras. Como dice en Gálatas capítulo 2, sabemos que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Y también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, no por las obras de la ley, ya que por las obras de la ley nadie será justificado. Gracias a Dios que no tenemos que depender en nuestras obras, solamente depende en la gracia y la fe. Y todos estos regalos recibimos de Dios. Nuestras buenas obras no son para ganar nuestra salvación, sino para servir a nuestros prójimos. La ley solo condena y no puede salvar aparte de la obediencia perfecta. En la tesis número 3 de la disputa de Heidelberg, Lutero escribió: aunque las obras del hombre siempre parecen atractivas y buenas, es probable que sean pecados mortales. ¿Qué está diciendo cuando habla sobre eso? Esto puede parecer duro, pero Lutero quiere enfatizar que las obras del hombre no tienen lugar en la salvación. Es un regalo gratuito de Dios recibido por fe. La clave es el Evangelio. La ley no motiva, solo exige. El Evangelio solo motiva a los creyentes, ya que ellos mismos reciben las promesas de Dios y a su vez pueden compartir los dones de Dios mientras sirven a sus prójimos con amor. Para continuar, los cristianos seguros de saber por fe que Cristo ha hecho todo por su salvación, son libres de ir y hacer buenas obras para su prójimo, sabiendo que sus buenas obras no contribuyen en nada a su salvación, sino que son una forma de servir a su prójimo. Como Lutero dice y describe, un cristiano es un señor perfectamente libre de todo, sujeto a nadie. Un cristiano es un siervo perfectamente obediente a todos, sujetos a todos. Los cristianos hacen buenas obras para su prójimo, no para la salvación, ya que una comprensión adecuada de la ley y el Evangelio revela que la justificación viene antes de la santificación. La justificación y santificación. Los cristianos no necesitan hacer buenas obras para la salvación, porque Cristo ha hecho todo. Pero el Espíritu Santo obra a través del creyente santificado, sirviendo al prójimo en amor. Bien, agradecemos por este tiempo y seguimos la próxima clase. Muchísimas gracias a todos y bendiciones.